Ya, compartiendo la pantalla, jovencitos, el día de hoy tengo un material bien bonito, bien chévere, para que lo puedan visualizar. ¿Ok? ¿Sí? A ver, vamos a ponerlo bonito. Ahí está. Primero con una presentación simpática para todos ustedes. Materia y energía, ¿no? ¿Sí? Bueno, se habla bastante de la materia y energía, ¿no es así? Que piensan que materia y energía son dos cosas diferentes, y no es así, ¿no? La energía es un tipo de materia, ¿ok? ¿La energía qué es? ¿Un tipo de qué? ¿De más? De materia. Allá, profe, vamos a ver. Vamos a ver el tema de hoy. Y vamos a esconder un poquito. Ustedes, mira, el concepto de materia actual. ¿Qué es materia, no? Materia es todo lo que existe en el universo y puede estar en forma condensada, ¿no? Los que tienen masa son la forma condensada, ¿no? Y en forma dispersa son aquellos que tienen forma de energía, ¿no? O sea, un tipo de energía que es la forma dispersa. Ah, ya, profe, entonces la materia ve todo eso, ¿no? O sea, la parte que tenga masa o que no tenga, ¿no? Las que no tienen está en forma de ¿qué? De energía. Conclusión, la energía es un tipo de materia. ¿Ok? ¿Pero qué tipo de materia? Dispersa, ¿no? ¿Sí? Allá. Y a los que tienen masa se le llama, ¿no? La materia condensada. Algunos le llaman también materia inercial. Bueno, se le puede decir que son sinónimos. ¿Ok? ¿Cuántos estados de la materia existen? Bueno, existen 6 estados de la materia, ¿no? De los cuales hay 3, los 3 primeros son estados de agregación. Y los 3 últimos son estados condensados. Profe, a ver, no entiendo. Estado de agregación se denomina aquellos que se puede ocurrir un cambio de estado, ¿no? ¿Sí? Por variación de temperatura o variación de presión, ¿no? En cambio, los condensados necesitan una reacción nuclear o una reacción de nivel micro, ¿no? De tal manera que no puede existir un cambio de estado entre sí. Tenemos el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso, que son justamente estado de agregación. ¿Ok? Y el estado plasmático, el estado Bose-Einstein y el estado fermiónico son estados de ¿qué? Estados condensados. El estado sólido es uno de los estados más conocidos, que se encuentra sus átomos o moléculas estrechamente unidos, debido a que tienen un movimiento molecular muy bajo, o cuasi estático también se denomina, de los cuales en esa unión que tiene, ¿no? Va a formar una estructura, ¿no? Una estructura, una forma también que puede tener, ¿no? Los sólidos pueden ser regulares o irregulares, ¿no? En el colegio que nos decían que el estado sólido tiene forma y volumen definido, ¿sí o no? Bueno, volumen definido sí tiene, forma no. Puede tener forma definida, ahí se llama sólidos cristalinos, pero también puede tener forma irregular, ¿ok? Se llama sólidos amorfos, ya que eso vamos a ver en estado de agregación, ¿ok? El estado líquido, bueno, tiene una forma muy peculiar de moléculas que pueden moverse libremente, donde las fuerzas de cohesión y de dispersión son similares, ¿no? De tal manera que el estado líquido se le denomina también fluido, ¿no? Porque puede fluir, ¿no? Por un curso, ¿no? El estado gaseoso es un estado, ¿no? Que tiene más energía que el líquido y el sólido debido a su movimiento molecular, ¿no? Ese movimiento molecular que tiene hace que este tenga un movimiento desordenado, caótico, caos, entropía, se le llama eso, ¿no? ¿Sí? Que se dispara por todos lados, ¿no es así? A ese tipo de movimiento, ¿no? También nosotros podemos decir, ¿no? Que es un movimiento entrópico, ¿no es así? Por eso el gas se puede comprimir como se puede expandir, ¿ok? Tenemos el estado plasmático, el cuarto estado de la materia, encontrado en los años 80, ¿no? Que es el más abundante del universo, ¿no? Se encuentra a altas temperaturas, ¿no? Y también algo muy importante, ¿no? Está en forma de iones, generalmente cationes, ionizados a altas temperaturas, especialmente iones de helio, iones de hidrógeno, ¿no? Que son prácticamente la fusión que hace el Sol, por ejemplo, ¿no? El Sol tiene una fusión nuclear, ¿no? Que emite estos iones plasmáticos que llega inclusive a nuestro planeta, ¿no? Y emite una serie de radiaciones que nos favorece y algunas cosas que también no nos favorece, ¿no? ¿Sí? Es el estado plasmático. ¿Dónde se encuentra? Como le dije hace un momento, ¿no?
en las estrellas, ¿no? Como el Sol, en los meteoros, ¿no? También en nuestro interior de los volcanes, ¿no? En el centro de la Tierra también, ¿no? En el interior justamente de la Tierra, en el núcleo aproximadamente, se encuentra el ente plasmático, ¿no? El estado Bose-Einstein es un quinto estado de la materia, estudiado inicialmente por Bose, que es un hindú, ¿no? Y luego estudiado por Einstein, ¿no? Pensando que era una partícula o un tipo de materia, pero no era así, era un nuevo estado de la materia, que recién finales justamente del siglo XX determinaron que era un estado de la materia. ¿De qué está conformado el estado Bose-Einstein? Bueno, de partículas muy pequeñas subenfriadas, cercanos al cero absoluto, ¿no? Donde justamente emite unas partículas muy peculiares a que se llama bosones, en honor a Bose. ¿Ok? El estado fermiónico es algo parecido, ¿no es así? Es un estado también subenfriado, ¿no? Que a diferencia de Bose-Einstein, emite números cuánticos impares y además también partículas muy peculiares, un poco más veloces, ¿no? A que se le llama fermiones, ¿ok? O sea, conclusión, los dos son estados subenfriados, ¿no? Uno emite bosones y otro emite fermiones, ¿no es así? Mientras que el estado plasmático es supercalentado, ¿no? Se encuentra a alta temperatura. A estos tres últimos se denomina estados condensados. ¿Está bien? ¿Está claro? Chévere, profe. Qué chévere, qué chévere. Ajá. Mira, este es el átomo, ¿no? Ya que vamos a hablar después, ¿ya? ¿Sí? Los cambios de estados. ¿Dónde existe cambio de estado, profesor? Solamente en, ¿qué dije? ¿En el estado de qué? En el estado de agregación, ¿sí o no? Claro. Y no más chévere. A ver, tenemos ahí el estado justamente sólido, no, ahí está, sólido, líquido y gaseoso. Qué chévere, profe. ¿Sí? El sólido puede pasar a estado líquido, ¿no? Y del líquido a estado gaseoso, ¿no? ¿Cómo cambia eso? Por el aumento de la temperatura, ¿no? Por ejemplo, cuando el sólido pasa a estado líquido, ¿cómo se llama? Fusión. Ah, ya, profe. Y el líquido cuando pasa a estado gaseoso se llama vaporización. Vaporización. Chévere, profe. Y cuando el sólido pasa a estado gaseoso directamente, que gana energía, ¿no? Se llama sublimación directa. Chévere, ¿no? Profe, y si es al revés, pierde energía. ¿Eh? ¿Sí? ¿Por qué? Por el descenso de la temperatura. ¿Ve? El líquido cuando pasa a estado sólido, profe, ¿cómo se llama? Solidificación. Y del gas al líquido, ¿cómo se llama? Licuación. Muy bien, profe. El gas, profe, cuando pasa a estado sólido, se le llama sublimación inversa o indirecta. Pero ahora, actualmente se está hablando una palabrita muy importante que se habla en San Marcos, en la Uni, en el Callao, compensación. ¿Cómo se llama? Compensación. Apunten, ¿ah? Compensación, ¿no? De gaseoso qué a estado sólido. ¿Estamos? ¿Sí? Ajá, profe, qué chévere. ¿Quieren copiar? Dígame, ¿quieren copiar o no? Le dejo si quieren que tomen nota, ¿sí? Que tomen nota en la estructura que está ahí, ¿no? Ese esquema. O seguimos, díganme ustedes. Dígame. Claro, espera, dice. Chévere, ya, lo voy a esperar un par de minutos, ¿ya? Cualquier cosa me pueden preguntar en el chat, ¿ya? En el chat, ahorita pueden escribirme. Le doy un par de minutos para copiar. Si han terminado, me dicen, profe, ya acabé, ¿no? Para seguir. Claro, una preguntita clásica de la Universidad Nacional del Callao, ¿no? Preguntaron, no directo, ¿no? Dijeron que las partículas muy pequeñas se movían en estado libre, ¿no? Es un fluido,
¿no? De la cual se convierte al enfriarse en estado sólido, es fluido. Ya tengo dos, ¿no? Gas o líquido, ¿no? Que pasa a estado sólido, ¿sí? Pero decían que ese fluido tenía movimiento muy caótico, ¿no? Muy caótico, muy desordenado. Ah, está hablando del gas, ¿no? ¿Sí? El gas pasa a estado sólido, quiere decir que es sublimación inversa o compensación, creo que está la clave, ¿no? Compensación, ¿sí? Ajá. Quiere pregunta de Harvard, dicen. Qué buena. Bueno, Harvard, como cualquier país del mundo, las preguntas son similares a las universidades peruanas, con la diferencia simplemente de que ponen ejemplos reales, ¿no? Esa es la diferencia, ¿no? Ahora sí, seguimos. Ya, muy bien. Ya, ahora sí, vamos a seguir, jovencitos. Creo que tú eres la única que habla, creo que el resto no quiere hablar. Vamos a hablar de las propiedades extensivas e intensivas, ¿no? Como habíamos dicho, ¿no? Todo lo que existe en el universo es materia, que puede tener masa, ¿no? Acá vemos en las propiedades, ¿no? Que hay que tener muy claro esto, porque también viene, ¿no? Los que postulan, por ejemplo, a UNI, siempre le viene esto, siempre viene una pregunta teórica y mueren. ¿Por qué? Les explico. Las propiedades son características que son comunes a los cuerpos, ¿no? Que puede ser por masa, puede ser por volumen, por comportamiento, etcétera, ¿no? Una forma de clasificar es física y químicas, ¿no? Otra forma es hablar de intensivas y extensivas, ¿no? Bueno, vamos a verlo de esa forma que lo que más viene, ¿ya? Extensivas. Se dicen extensivas porque depende de la cantidad de material, ¿no? Que se examine. O sea, si depende de la cantidad de material que se examine, son propiedades extensivas, o también conocidas como generales, ¿ok? Bueno, si usted ve que te hablan de que hay un cuerpo que está, que permanece en reposo o en movimiento constante, está hablando de que de la inercia. La inercia es una propiedad por la cual un cuerpo, ¿no? Está en reposo o está en movimiento constante. Ah, profe, entonces es un estado de equilibrio. Obvio, ¿no? Es un estado de equilibrio. ¿Depende de la masa de la inercia? No, claro que depende de la masa o la cantidad de material. Cantidad de material en la masa. ¿Ok? Profe, si dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿cómo se llama esa propiedad? Impenetrabilidad. Acá está bien. Impenetrabilidad, ¿no? No es cuando dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio que otro cuerpo. Y si quiere ocuparlo, ¿qué pasa, profe? Tiene que desplazarlo, ¿sí o no? Obvio, profe. Chévere, ¿ah? Chévere. Y cuando un cuerpo es atraído por otro, ¿cómo se llama? Gravedad, profe. La famosa gravedad. Profe, hay distintas formas de gravedad, claro. Pero lo común en todas las gravedades es que un cuerpo se siente atraído por otro. ¿Ok? Ah, profe, qué interesante, ¿eh? ¿Sí? Muy bien. Y cuando un cuerpo ocupa un cierto espacio o volumen, se llama extensión. Se llama la propiedad de extensión. ¿Ok? La propiedad de extensión, otro le dicen volumen a secas también, es lo mismo. ¿Ok? Es lo mismo. ¿Ya? En las intensivas, que no depende de la cantidad de material que se ha examinado, ¿no? La cantidad de material que es la masa. Por si acaso, la masa es una propiedad que es extensiva. La masa también es una propiedad extensiva, por si acaso. Que la masa es la cantidad de materia o la cantidad de material. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, si no depende de la cantidad de material que se ha examinado, es una propiedad intensiva. ¿Pero de qué depende? Puede ser el estado de la materia o también puede ser una característica especial, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, tenemos en el caso de los sólidos, ¿no? Que se opone a la rayada. ¿Cómo se llama esa? Dureza, muy dureza. La dureza es la resistencia a la rayadura o al ser rayado, cielo de un cuerpo. ¿Cómo sé que un cuerpo es más duro que el otro? ¿No? Bueno, lo rayo con un punzón, qué sé yo, ¿no? Con una misma cantidad de fuerza, me doy cuenta, el que está más rayado es menos duro. El que es más difícil de rayarlo es más duro. Así se mide la dureza, ¿no? La resistencia a la rayada. La tenacidad es una propiedad exclusiva de los sólidos, que es la resistencia al ser roto, ¿no? ¿Sí? O sea, la resistencia a la rotura, también podemos decir, es la tenacidad. ¿Ok? Tenacidad, resistencia a la rotura. Pero quiero romper una regla, estás haciendo tenacidad. ¿Ok? ¿Está clarito? ¿Sí? Porque si se convierte en láminas, ¿cómo se llama no, esa propiedad de los sólidos? Se llama maleabilidad, ¿no? La facilidad que tiene un cuerpo sólido
en formarse en láminas delgadas, ¿sí o no? Claro, eso se llama, profe, maleabilidad. ¿Cómo qué? Como las reglas, el papel, ¿no? El papel, ¿no? Con la cual está escribiendo, por ejemplo, ¿no? También la plancha de vidrio, ¿no? ¿Qué sé yo, no? La plancha de acero, ¿no? ¿Sí? Y si, profe, se convierte en hilos o filamentos, ¿cómo se llama? Ductibilidad, o la propiedad exclusiva de los sólidos. No de todos los sólidos, pero la gran mayoría de sólidos tiene esta propiedad de ductibilidad, ¿no? Como los hilos de oro, por ejemplo, ¿no? Hilo de plata, de cobre, que se hacen en los cables eléctricos, se convierte en hilos o filamentos, ¿no es así? Ese se llama la propiedad de ¿qué? De la ductibilidad. Profe, cuando un cuerpo regresa a su estado natural por aquella fuerza que lo deformó, ¿cómo se llama? Elasticidad, ¿no? ¿No? Es que haya fuerza ¿no? Que regresa a su estado inicial, ¿no? Esa fuerza que lo había deformado se llama elasticidad, ¿ok? Como los resortes, ¿sí o no? Como la mancuerna, ¿no? Ahora que ya está ya se agarraba todos los gimnasios, ¿no? Ya, es igual, ¿no? Esa mancuerna que tú hacías, ¿no? Ese se llama elasticidad, ¿no? O como el colchón, ¿no? Te tiras, ¿no? Sí, ese sería justamente elasticidad. Chévere, ¿sí o no? Pero también hay para los líquidos, profe, claro que sí. Mira, ve, qué bonito. Mira, la viscosidad, ¿qué cosa es? La resistencia que tiene un líquido a fluir. Profe, en cristiano, díganme, profe, ¿cómo es, profe? ¿Cómo es? Bueno, es la resistencia que tiene un líquido al movimiento que puede ejercer. O sea, la resistencia al movimiento de un líquido se llama viscosidad. Pero también hay viscosidad para los gases, ¿eh? Por si acaso. ¿Qué podríamos decir? Ya no líquido, sino gas, ¿no? Allá, profe, la resistencia que tiene un gas a su movimiento se llama viscosidad. ¿Cómo se quema viscoso uno que el otro? A ver, vamos a ver. Alcohol, por ejemplo, ¿con qué? Con agua, ya una facilita. Lo suelto, me doy cuenta que el agua rebala más rápido y el alcohol más lento, ¿no? ¿Quién tiene mayor viscosidad? El alcohol. ¿Por qué? Porque tiene mayor resistencia al movimiento, mientras está en movimiento más lentamente. Porque si es alcohol con miel, al suéltalo, uy, el alcohol baja más rápido. Y la miel es más lenta, no si no es una tortuguita, ¿sí o no? Allá, profe. Conclusión, la miel es más viscosa que quién? Que el alcohol, porque tiene mayor resistencia al movimiento de ese fluido. Igual lo ocurre con los gases, ¿no? ¿Sí? Los gases también, si tiene ¿no? Menor o mayor resistencia al movimiento de ese gas, o sea, menor velocidad, obviamente, ¿qué cosa es? Más viscoso. ¿Ok? Y lo contrario será menos viscoso. ¿Sí? Pero hay una propiedad de los líquidos que es exclusivo, recontra exclusivo. Solamente los líquidos, nada más. ¿Qué son, profe? ¿Qué son? Bueno, son propiedades, por ejemplo, conocido como tensión superficial. ¿Cómo se le conoce? Tensión superficial. Ah, ya, profe. No, tensión nada más la puedo, pero realmente se llama tensión superficial. Es cuando un líquido encuentra su equilibrio, ¿no? ¿Sí? ¿Y cómo sé que encontró su equilibrio? Cuando forma gotas. ¿La gota de qué? De un líquido. La resistencia, ¿no? Que tiene un líquido, ¿no? En formarse gotas. O sea, la formación de esas gotas ha encontrado su equilibrio. ¿Cómo se llama eso? Tensión superficial. ¿Sí o no? Por ejemplo, cuando tú te bañas, te das cuenta que a tu alrededor, ¿qué cosa hay? ¿No? Gotitas suspendidas en tu cuerpo, ¿sí o no? Ah, no. ¿No es así? Chévere. ¿Por qué? Porque he encontrado la tensión superficial. Ha encontrado el equilibrio en las gotas de un líquido. ¿Sí o no? ¿Clarísimo? Chévere. Profe, de los gases hay un montón, profe, un montón de propiedades, claro. Una es la compresibilidad. Es aquella resistencia, ¿no? Que tiene un gas al ser aplastado. Conclusión, que sea comprimido, o sea, que reduzca su volumen. ¿Y cómo lo reduce su volumen? Por el descenso de la temperatura. Y profe, si aumenta la temperatura, ya no es compresibilidad, será expansibilidad, lo contrario, ¿no? Se va a expandir ese gas, va a aumentar su volumen porque incrementó su temperatura. ¿Está bien? ¿Sí? Chévere, ¿no? ¿Sí? Ajá. Ya está, mira, esta propiedad. Acá vamos a hablar de los fenómenos, ¿no? ¿A qué me llamamos fenómenos físicos y fenómenos químicos, profe? ¿Ya? Bueno, un fenómeno físico es aquel que no altera la estructura interna que tiene la materia, ¿no? En cambio, un fenómeno químico es aquel que cambia, ¿no? Que cambia la estructura interna de la materia. O sea, es otro tipo de materia, ¿sí o no? Ya, profe, ya entendí. A ver, cuando yo rompo una tiza, sigue siendo tiza.
Solamente que cambia el tamaño. Allá. Dilatación de un metal, por ejemplo. Se dilata el metal, pero el metal sigue siendo el mismo metal. Solamente que se estiró, ¿no? ¿Sí o no? Mezcla, todo tipo de mezcla se puede separar nuevamente en las sustancias iniciales, por lo tanto es un fenómeno físico, ¿no? Lanzamiento de una piedra, bueno, un fenómeno recontra físico. En cambio, un fenómeno químico es aquel que cambia la estructura interna de la materia, ¿no? Es decir, que cambia la forma de ser. Por ejemplo, tenemos la combustión en la madera, ¿no? Se quema la maderita, se vuelve carbón, ya no es lo mismo lo que era la madera, ¿no? ¿Sí? Igual cuando se descomponen los alimentos, ¿no? Igual que cuando se oxidan los metales, ¿no? ¿Sí? Y le agrega la leche, cuando tomas tu lechecita rica, ¿no? ¿Sí? A ese haría de tómalo. ¡Ah! Guácala, ¿sí o no? Claro, ¿no? La fermentación del vino igual, ¿no es así? Fermenta el vino y es diferente, ¿no? Tomas un vinito y ya está ya, ¿no? Caminando en zigzag, ¿sí o no? ¿No? ¿Por qué? Porque ha transformado, ¿qué? La estructura interna de la materia, ¿sí? Y un caso muy especial, acá están los fenómenos holotrópicos, que ya vino también en el examen, ¿no? De admisión, donde dice que una misma sustancia elemental, o sea, un elemento, puede presentar en diferentes estados propiedades diferentes, ¿no? Por ejemplo, el oxígeno puede ser O2 o 3. Los dos son oxígenos. ¿Cuál es la diferencia? La estructura molecular. Acá tiene 2 átomos y aquí tiene 3 átomos. Acá el carbono también tiene el otro, pues, el diamante y el grafito, que es el más conocido, ¿no? El diamante tiene su estructura molecular, el grafito también, ¿no? Pero no son iguales, ¿no? Como sustancias son diferentes, pero como elemento es igual porque los dos son carbonos, ¿no? Igual lo ocurre con el fósforo, fósforo rojo, hay fósforo blanco, ¿no? También existe, bueno, azufre monoclínico y azufre rómbico. El monoclínico es conocido en la calle, ¿no? El color medio amarillento o verdosco amarillento, ¿no? ¿Sí? El rómbico más anaranjado, ¿no? Pero los dos son azufre. ¿Cuál es la diferencia en la estructura molecular? El azufre monoclínico es azufre 4 y el azufre rómbico es justamente azufre 8, ¿ok? Ese va a ser la diferencia entre uno y el otro, ¿ok? ¿Sí? Bien. Acá tenemos la clasificación general, eso tiene que tener en claro. Jovencito, no se preocupe, este material lo voy a enviar a Rodolfo ya para que le dé a ustedes, ¿ya? ¿Sí? Muy bien. La clasificación general. La materia se puede clasificar en cuerpos, ¿no? Y los cuerpos se dividen en dos formas, ¿no? Puede ser en sustancias o puede ser en mezclas. Las sustancias pueden ser simples o pueden ser sustancias compuestas, mientras que la mezcla es mezcla homogénea y mezcla ¿qué? Heterogénea. Allá, profe, está bonito, ¿eh? ¿Sí? Profe, ¿a qué llamamos sustancia? ¿No? Es la materia homogénea que está constituida por una sola clase de átomos o de moléculas. Y puede ser, lo que hace un momento le dije, si está clasificado por una sola clase de átomos, se llama elemento o sustancia simple. Sustancia simple o elemento está formado por una sola clase de átomos, ¿no? Y se representa por símbolos, ¿no? Puede ser también molecular, también, ¿no? Acá, por ejemplo, tenemos los elementos como la plata Ag, cobre, ¿no? ¿Sí? ¿No? Cu, oro, Au, mercurio, Hg y sucesivamente, ¿no? Son metales. Los gases nobles también helio, He, neón, Ne, argón, Ar, ¿no? Metal carbón, ¿no? Metal también el hidrógeno, ¿no? El oxígeno con su simbología, ¿no? Ahí te mama elementos, ¿no? Los elementos, pero son atómicos, pero pueden ser moleculares, ¿ah? Claro. Hace un momento hablé del azufre ortorrómbico, es azufre S8, ¿no? ¿Ese elemento? Sí, porque está constituido por una sola clase de átomos. Los 8, ¿no? Son átomos de azufre, lo mismo, ¿sí o no? Pero de forma que molecular, ¿ok? Ahí esa es la idea, ¿no? O sea, las sustancias simples o elementos pueden ser forma atómica, como estamos viendo acá, o también pueden tener forma molecular. ¿Está claro? En cambio, un compuesto, ¿no? Un compuesto es aquel que está formado por dos o más elementos diferentes, ¿no? Se representa por una fórmula, ¿no? Y está constituido de moléculas generalmente, ¿no? Porque el compuesto también puede ser por iones, ¿ah? Acuérdate que cuando lleguemos al enlace químico,
Vamos a hablar de compuestos iónicos, ¿no? ¿Sí? ¿Ok? Puede ser iónicos también, ¿ya? Los compuestos se pueden clasificar de acuerdo al número de elementos o átomos, ¿ok? De la siguiente manera. A ver, vamos a ver, facilito. ¿Saben sumar, no? Uno más uno. Ya, chévere, bacán. Estás en la NASA. Mira, el agua, el agua. El agua, su fórmula es H2O, recontra conocida, ¿no? Claro. Profe, dígame. Acá tengo dos átomos de hidrógeno, dos. Y acá un átomo de oxígeno, uno. A ver. No te desmayes. Dos más uno. Haciendo un pequeño esfuerzo mental ser humano que hace el borde de suicidio, ¿cuánto sale? Tres. Muy bien. No hay nada que hacer. Que saben sumar, ¿ah? ¿Sí? Ya. Por la cantidad de átomos, ¿cómo se llama? Triatómico. Porque son tres átomos que tiene la fórmula. Pero si te preguntan por la cantidad de elementos, acá hay dos elementos diferentes. ¿Es así? Si son dos elementos diferentes, ¿qué va a pasar? Binario. El compuesto es binario. Ah, ya. Dos elementos, binario. Qué chévere, profe. Chévere. Profe, acá sumamos 1 más 2, 3, profe. Allá, triatómico, por la cantidad de átomos, ¿no? Si te habla por la cantidad de elementos, acá hay dos elementos diferentes, carbono y oxígeno. El compuesto es binario. Ah, profe, compuesto binario. Qué chévere, ¿sí? A ver, profe, el otro, ácido sulfúrico. H2SO4. A ver, dos hidrógenos, un azufre, cuatro oxígenos, profe, esta tranca, profe, del cerebro. Dos más uno. Muy bien, tres. Más cuatro. Aunque sé con los deditos, ¿cuánto sale? Siete. Caramba, no te desmayaste, ¿sí o no? Siete. ¿Qué sería? Hectatómico, dice. Ay. Qué buena. Hectatómico porque son siete, ¿sí o no? Che. Pero por la cantidad de elementos, ¿cómo se llama? A ver, vamos a contar cuántos elementos diferentes hay. Hidrógeno, azufre, oxígeno. Tres elementos diferentes, ¿sí o no? Chévere. Ternario, muy bien. El compuesto se llama ternario porque tiene tres elementos diferentes. Chévere, ¿no? Sí, acá era binario, acá ternario, por la cantidad de elementos. Por la cantidad de átomos, triatómico, hectatómico, porque tiene siete átomos, ¿sí o no? Acá el metano es 1 más 4, 5, pentatómico, ¿no? Sí, pentatómico por la cantidad de átomos. Pero como elemento, uno más uno, dos elementos diferentes. Allá, binario, profe, otra vez un compuesto binario. El amoníaco, NH3. A ver, 1 más 3, 4, tetratómico, ¿no? ¿Sí? Pero, profe, ¿y cuántos elementos diferentes hay? Hay dos. Ah, también será un compuesto binario, ¿no? ¿Sí? O sea, si tienen dos elementos diferentes, binario. Tres elementos diferentes, ternario. Cuatro elementos diferentes, cuaternario. Quinto elementos diferentes, quinario. ¿Sí o no? Así como el sistema de numeración, ¿no? ¿Sí, no? El profesor Rodas sabe eso, ¿no? Sí. Sí. Muy bien. Pero aquí es una mezcla, porque ya hemos hablado de sustancias puras, ¿sí o no? Vamos a las mezclas. Las mezclas es la materia formada por dos o más sustancias que no reaccionan químicamente, ¿no? Y participan en proporción variable, ¿no? Pero conservando sus propiedades químicas, ¿no? Además no presentan fórmula y se puede separar por medio físico, ¿no? ¿Sí? Tenemos dos tipos de mezclas homogéneas y mezclas heterogéneas. Las mezclas homogéneas, físicamente toda su masa es uniforme, ¿no? Si tú lo miras, solo tiene una sola, una sola fase, se le puede decir, ¿no? No podemos distinguir por separado las sustancias sustituyentes, ¿no? Aparente tener un solo color, o sea, una sola fase, ¿no? Hay dos tipos, ¿no? Solución y aleación. ¿Cuándo es solución? Cuando son líquidos. Y si son sólidos, ¿qué son? Será justamente ¿qué? Será aleación. Por mis sigas, también es solución. O sea, la solución puede ser líquida o puede ser gaseosa. Pero las aleaciones son mezclas homogéneas sólidas, obvio. Ahí vamos a rebobinar. Mira, escuchen. Agua potable es un agua más cloro, mezcla, ¿sí o no? ¿De qué tipo? Solución. Profe. ¿Solución qué? ¿Líquida o gaseosa? Líquida, pues, ¿no? ¿No tigre? Líquida, porque son líquidos. El agua es líquido y el cloro líquido. Mm, agua y metanol también es una solución líquida, ¿no? ¿Qué forma? Formol. El formol es una solución, agua con metanol, ¿no? ¿Sí? El vinagre, también líquido, profe, solución líquida, ácido acético más agua, ¿no? Conocías el vinagre y el ácido acético con el agua,
forma el vinagre, que es una solución líquida. ¿Está bien? Ya, profe, qué chévere, jaja. Cobre con zinc, los dos son sólidos. ¿Qué forma? Una aleación, ¿no? Conocido como latón. ¿No? Esta aleación latón es cobre más zinc. Latón es cobre más zinc. El bronce, otra aleación, cobre más estaño. Cobre más estaño es bronce. Ya, profe. Y el acero también, otra aleación. Hierro, me faltó una R, ¿eh? Me comí, tenía hambre, ¿sí? Y carbono. ¿Sí? Hierro con carbono que forma acero, otra aleación. Metal con mercurio, amalgama, otra aleación. Agua con sal, ¿no? Sale, o también conocida salmuera o agua de mar. ¿Cómo se llama esto? Es una solución líquida, ¿sí o no? Porque una solución gaseosa, dígamelo, el aire, ¿no? El aire es una mezcla homogénea de tipo solución gaseosa, ¿no? Una sola fase, ¿no? En forma de gas, nuestra solución gaseosa, el aire, por ejemplo. Un ejemplo directo y fácil, ¿sí o no? ¿Sí? Tipo Harvard, como me preguntaron en su momento, ¿no? Sí, así hablan, ¿no? Un textazo, ¿no? Pero sí siendo lo mismo. Al final, para responder, que es una mezcla homogénea. ¿De qué tipo? Solución gaseosa. Esa sería nuestra respuesta. A ver, mezcla heterogénea. ¿Qué es una mezcla heterogénea? A diferencia de la mezcla homogénea que forma solamente una sola fase, acá se puede distinguir fácilmente dos o más fases. O sea, que existen dos o más sustancias constituyentes, ¿no? ¿Sí? Por ejemplo, el concreto, que está formado por agua, cemento, piedra y agua, ¿no? Será una mezcla heterogénea, ¿por qué? Porque el concreto, si tú lo miras, ves diferentes irregularidades, ¿no? Si ahí ves el agua, ves la piedra, el cemento, ¿no? ¿Sí? Porque la mezcla de arena y con sal común también, ¿no? Se nota por la coloración, nada más dos fases diferentes, ¿no? Con líquidos no miscibles, o sea que no se juntan, como el aceite y el agua, también será, ¿qué cosa? Una mezcla heterogénea, ¿no es así? Puede ser entre líquidos, puede ser líquido sólido, puede ser sólido gas, o gas líquido, o también puede ser líquido líquido también, ¿sí? Pero jamás gas. Si es gas, va a ser una mezcla homogénea. ¿De qué tipo? Solución gaseosa. ¿Está bien? ¿Chévere? Acá. Bueno, esta es la clasificación de la materia, un resumen, ¿no? Si desean, lo pueden tomar nota, le voy a dar un minuto también. ¿Sí? ¿Le doy un minuto? Chévere. Le voy a dar un minuto a todos. A ver, algunos quieren hablar y dicen, profe, quiero hablar, como pollo, ¿no? Dice, quiero hablar. A ver. Pueden tomar nota, jovencitos, ¿no? Sí, una pregunta, dígame, una preguntita, ¿sí o no? ¿Alguna pregunta? Dígame. Claro, ustedes pueden invitar a sus compañeros, a sus amigos, ¿no? Para que puedan, ¿no? Participar de estos seminarios. Y luego ya viene el ciclo, ¿no? El ciclo es muy importante, ya con materiales clasificados, ¿no? Para que ustedes puedan tener un alto rendimiento, ¿no? No, un alto rendimiento para su examen de admisión. Posiblemente va a ser virtual, ¿ah? Y le va a pasar la voz también, ¿ah? ¿Sí? ¿Listos? ¿Seguimos? Algunos me he escrito, pues, a hablar también, ¿ah? Sí, ¿Cómo, sí, hay que seguir, profe, hay que seguir. a ver, ¿cómo se llama la mezcla de cemento con piedra, arena, cemento? ¿No? ¿Para qué sirve? Para construir, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo se llama esa mezcla? Es una mezcla heterogénea conocida como, ¿no? Bueno, en las mezclas heterogéneas, acá en este mundo, existen dos grandes grupos, que son las suspensiones y que son los coloides, ¿sí o no? En este caso, el concreto es un coloide. ¿Ya? ¿Sí? ¿Otra pregunta? ¿Está bien, está bien, está bien? ¿No hay preguntas?
¿Me pregunta para seguir? Ya, bueno. ¿Listo? ¿Ya copiaron? Ya, bacán. Chévere. Rápido son ustedes, ¿ah? Ya, a ver. Nos queda un poquito de menos de un minuto. Ya, en la siguiente sesión vamos a hablar de energía, ya que es corto, y seguimos con los problemas, ¿ya? En el segundo enlace y regresamos, ¿ya? ¿Está ahí? ¿Sí? A ver, dígame, acá veo una pregunta. Eh, ya, muy bien. Ya, vamos a continuar regresando en el siguiente enlace, ¿ya? No hemos quedado en energía, ¿ya? Y de ahí seguimos, ¿está ahí? ¿Sí? A ver, vamos a ver. Creo que ya están todos acá. Un montón de personas, jovencitos.